recibimos a Camilo López, yo les decía, una de las personas que más sabe sobre la política en Brasil. Algún integrante de la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales me decía ayer, nuestro brasilerólogo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Vamos a conversar sobre esta situación que, otra vez, ¿no? O sea, más allá de que esto es una condena, es algo que empieza ya a encarar la recta final de un proceso. Lo que se destaca, y me parece que la primera lectura que podemos hacer, es que otra vez Brasil está inmerso en una crisis institucional. Sí, en realidad esto es un proceso que lleva ya varios años y que uno puede encontrarlo a partir del 2011, 2012, 2013, el punto de inicio de la pérdida de equilibrio de un gobierno, del gobierno del PT, en ese momento en manos de Dilma Rousseff, que termina desencadenando en todos estos problemas, inicialmente con la salida de la presidenta Rousseff y luego bueno, con el desatarse de un conjunto de juicios sobre temas de corrupción. O sea, son como todos los ruidos que ocurren en torno al gobierno en Brasil. Y sobre específicamente lo que sucedió ayer, esta condena de Lula da Silva. Podemos presumir porque es importante, pero ¿qué significa? Bueno, tiene un significado político muy fuerte porque se está colocando con todas las miradas sobre él, al principal político, la principal figura política de Brasil. El expresidente Lula es hasta hoy el político con mayor intención de voto en el escenario político brasileño, y eso es un golpe en el tablero electoral brasileño y también en cómo estaban colocadas las piezas en torno a los conflictos vinculados a la corrupción en Brasil. Vale la pena igualmente aclarar una cosa que me parece que no es menor. Es lo que existe sobre el expresidente Lula hoy es este fallo judicial que hace el juez Moro en la ciudad de Curitiba. Es el juez que está encargado de una investigación sobre corrupción, particularmente la que atiende los casos vinculados a la empresa estatal Petrobras. Y esa condena que el juez Moro realiza por 9 años y medio al expresidente Lula, no se efectiviza hasta que no pasa por una segunda instancia. O sea, eso pasa al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil, que está ubicado en Porto Alegre, que es quien recibe la apelación en segunda instancia de esta situación. Eso no es menor porque hay muchas discusiones con cómo se ha fundamentado el argumento que lleva a ese fallo por parte de la justicia. Sí, yo decía que hay un fiscal que entiende la causa y dice claramente que desde su perspectiva no hay pruebas para vincular a Lula con esta situación. Sí. A ver, incluso el fallo del juez Moro quita parte de la causa, quita algunas acusaciones, o sea, absuelve a Lula de algunas cosas. O sea, no solamente lo que se carga las tintas es sobre este triplex, este apartamento en Guarujá, que también entendamos, no es tener un apartamento, llevándolo al caso uruguayo, no es tener un apartamento en Punta del Este, justamente. Guarujá no es un balneario, no estamos hablando de un monto realmente de una cosa que rompa los ojos. Sí, a ¿no? ver, igual de todas maneras, sea en Punta del Este, Punta del Diablo, o en exactamente, donde sea a uno se le ocurra, si recibe es, un apartamento de más de $1 millón. El asunto es, esa causa tenía otros asuntos muy importantes que fueron quitados por parte del juez Moro y solamente quedó en ese asunto, donde el argumento es que existen, el gran argumento del fallo del juez Moro es: el presidente Lula no podía estar por fuera de saber cómo funcionaba esta red de corrupción, y este es el punto, este caso del triplex es lo que vincula una propiedad de la constructora OAS con el presidente Lula. Por más que no hay documentación o no ha sido mostrada en la última instancia de debate entre el presidente Lula y el juez Moro, que fue más que eso, que una situación judicial, es donde quedó claro esa situación, que no había papeles efectivos sobre ese punto, pero es ahí donde el juez Moro toma el asunto y lo coloca sobre la mesa. Es que yo vi temprano... Solamente una cosita, al decirte lo de este apartamento la causa era mucho más que el apartamento.
tenía que ver con el guardado de regalos recibidos, tenía que ver con otras propinas, usando el léxico brasileño. Y eso propina quedó le por llama fuera. yo la coima. A la coima, exactamente. Entonces, algunos de estos hechos fueron desestimados e incluso algunos de los procuradores, algunos parte del Ministerio Público Federal brasileño, elevaron notas en contra del dictamen de Moro pidiendo mayor dureza por haber dejado estos asuntos fuera. Sí, yo le repasaba bien temprano la prensa de Brasil. Mencionaba esto, que hay mucha gente que está pidiendo, muchos actores políticos sobre todo, que piden que la pena sea más severa que lo que se conoció. Y había un análisis bien interesante en el diario Folia de San Pablo, donde hacía referencia a que desde su lógica, decía este analista, el juez iba a aplicar lo mismo que aplicó en el Mensalao. Es decir, aquella idea de que alguien es responsable por más que no haya estado participando, responsable como cabeza de una organización, aunque no haya sido directamente el que recibió la coima o la propina. Pero que en el fallo del juez Moro esto queda de lado y que se pone exclusivamente la responsabilidad sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Imagino que en ese punto debe ser un poco más fácil demostrar o no si está involucrado. Yo no soy abogado, ni tengo un conocimiento profundo en temas jurídicos. Esa es, como bien tú señalás, esa es la estrategia de cómo ingresar sobre la figura del presidente. Esa fue la estrategia que se utilizó para la caída de José Dirceu, que fue en ese momento quien desde la Casa Civil, que es como el ministerio coordinador de la presidencia, quien articulaba los apoyos políticos del gobierno del PT. Entonces, en la misma lógica es, si alguien pagaba coimas, en el caso del Mensalão, para mantener el apoyo político del PT, del gobierno del PT, como Dirceu no sabía, siendo el encargado de esa tarea, si es el presidente Lula quien nombraba a los directores, en última instancia era responsable político por los directores de Petrobras y había un seguimiento en relación a esos asuntos, Lula debería ser encargado de eso. Además, parte de estos golpes de corrupción, de este vislumbramiento de las acciones de corrupción de las empresas privadas en Brasil, vinculadas a la política, también han tenido que ver con la expansión del Brasil fuera de fronteras, con la salida de Brasil sobre la región. O sea, parte de la acción diplomática brasileña sobre la región sudamericana y también sobre África han ido de la mano con la llevada de empresas brasileñas como Odebrecht, por ejemplo, como OAS, y parte de estos negocios que aparecen vinculados a la corrupción en América Latina y en África, en Mozambique, en Angola también, han tenido esta vinculación. Entonces estos son el tipo de razonamientos que van cercando a la figura del presidente. Ya vamos a estar hablando de eso, porque entre otras cosas, por ejemplo, sabemos que en nuestro país la empresa OAS tuvo la asignación de la regasificadora. Quiero hablar sobre el impacto que puede llegar a tener esto en el Uruguay. Pero antes, y siguiendo con lo que es Brasil hoy, el fallo del juez Moro no solamente hace referencia a una condena por corrupción y lavado de activos, o sea, no solamente son los 9 años y medio de cárcel, no solamente es el pago de multas, una más grande por corrupción y otra por lavado de activos, sino también establece el impedimento en participar de la actividad política. Y usted mencionó al pasar en una de sus respuestas que Luis Ignacio Lula da Silva era el político con mayor intención de voto, mayor aceptación, llamémosle como sea, en Brasil al día de hoy. ¿Hay que olvidarse de Lula compitiendo en una carrera electoral por esta situación? No, para nada, porque primero, hasta que no ocurra esa segunda instancia, este fallo no es ratificado. Queda inhabilitado. O sea que Lula podría llegar a ser electo presidente de Brasil y al poco tiempo ser condenado e ir a prisión. Tenés 3 escenarios para pensar esto a futuro. Primero, este juicio sobre esta condena sobre Lula, este fallo del juez, tiene que ser ratificado por un tribunal pluripersonal, colegiado, de 3 miembros en segunda instancia que va a ser juzgado en Porto Alegre. Esto tarda, me comentaba un especialista en estos asuntos ayer, entre 6 y 8 meses, siendo rápido el proceso. O sea, este fallo puede estar saliendo en plena campaña electoral de 2018. Puede ocurrir de que este tribunal absuelva a Lula, eso es una situación que puede ocurrir. El tesorero del PT, juzgado por el juez Moro, pasó a segunda instancia su juicio en Porto Alegre con este mismo tribunal. El juez Moro había pedido 15 años de prisión para el tesorero del PT y fue absuelto por este tribunal.
Si bien en términos generales este tribunal ha sido un ratificador de los juicios de Moro sobre estos asuntos, pero es una posibilidad. Volvemos al asunto, todavía no han aparecido a la luz pruebas jurídicas más allá de convicciones o de argumentaciones más teóricas sobre lo que ocurre, bueno, pruebas específicas de la vinculación de corrupción de Lula con esto, por lo tanto hay que esperar qué es lo que ocurra en segunda instancia. Después, el presidente, teniendo este fallo en contra en primera instancia, Lula puede ser candidato a presidente, y puede ser candidato a presidente y luego quedar absuelto, o puede ser candidato a presidente y quedar inhabilitado luego de la competencia electoral o antes, según la celeridad del tribunal. Ese es un poco el escenario. Y esta es una situación política, y si me permitís un paréntesis, bien interesante para sacar la mirada de la coyuntura, de lo que está pasando, de lo que vemos y ver la estructura más general. Brasil es un país profundamente autoritario, profundamente desigual, con unas élites muy poderosas y con unas dimensiones que a veces nosotros nos cuesta comprender. Y particularmente Brasil lo que está viviendo, y es un poco la visión de algunos analistas, yo creo que sagaces sobre la realidad brasileña, es un quiebre en el consenso que hay entre las élites políticas brasileñas. De alguna forma, los empresarios que antes tenían buenas relaciones con los políticos, el sistema electoral brasileño hace que los políticos brasileños necesiten dinero para sus campañas vinculadas al territorio. Entonces, políticos débiles se juntan con empresarios ricos para tener dinero para sus campañas y por lo tanto son vulnerables. El gran problema en Brasil es un problema institucional de relación entre dinero y política. Y esa relación se resquebraja y aparece un nuevo actor que es el Ministerio Público Federal, que son los jueces. Jueces que actúan políticamente. Jueces que ahora buscan pruebas, que ahora construyen pruebas a partir de delaciones premiadas, que no es lo mismo que encontrar pruebas, es generarlas. Y esos jueces son de alguna forma nuevos actores políticos, donde el discurso que aparece en los medios de comunicación y que empieza a ganar la ciudadanía es la idea del Ministerio Público Federal y la Policía Federal como guardianes de la República. Pero ¿y por qué y se eso puede es un pensar impacto sobre en la jueces política como actores políticos si transversalmente, hablando a grosso modo, no se salva a nadie en Brasil? Los jueces le caen a la oposición, a Temer, a Lula, a Dilma. Mi comentario sobre la acción política de los jueces no es que los jueces actúan políticamente en contra de alguien, o en contra de un sector político, o en contra de nada. No es ser en contra, sino es la acción de los jueces, en este caso, ha sido con todos los casos de corrupción que atacan a los tres principales partidos de Brasil, que es el PMDB, el partido del presidente Temer, el PSDB, partido de Fernando Henrique Cardoso, pero de Geraldo Alckmin, el gobernador de San Pablo, del ex canciller Serra, de las principales, de Aécio Neves, que fue involucrado por un asunto de corrupción terrible. Lo que te digo es, este forcejeo es una muestra donde los sectores, la élite económica brasileña ahora colabora con el Poder Judicial y con la Policía Federal, y lo que hay es una muestra de, miren, esta es la corrupción que sostiene el sistema político brasileño. Claro, pero la corrupción existe. No estamos diciendo que no exista, lo que se está mostrando en este sentido es una visión donde aquel acuerdo entre empresarios y políticos en Brasil que se mantenía con estos intestinos de corrupción en el sistema se resquebrajó. Y ahora esos empresarios salen a buscar un nuevo actor que pone en orden la situación y que es el Poder Judicial. Ese es el asunto. No es que el Poder Judicial esté en contra del PT o en contra del PSB o en contra del PMDB. En todo caso está en contra de todos. Claro. El fallo de Lula se da horas después de una serie de determinaciones adoptadas por el gobierno de Michel Temer que hacían crecer el descontento popular y que había quienes ya auguraban, cuando se conocieron, podían llegar a terminar de hacerlo caer por lo que iba a generar en cuanto al descontento popular. ¿Eso transita por otro carril? ¿Puede tener algo que ver? ¿Se puede vincular la situación y la inestabilidad que hoy tiene un presidente como Temer con lo que le está pasando a Lula? La verdad que no tengo evidencia para decirte nada. Sí, pero como analista político. Sí, no podría hacer una vinculación. Sí, lo que uno debe decir es, una de las reformas más
más impopulares y más complejas que estaba tramitando el gobierno de Temer en la Cámara era la reforma trabalista, la reforma del mundo laboral, que pasó, que aumenta la jornada laboral en vez de reducirla, que quita beneficios de horas extras, que quita elementos de negociación colectiva, que impacta fuertemente sobre el sistema laboral en Brasil. Muy impopular para un presidente muy impopular, y que, bueno, de alguna forma, en el momento en que esa reforma ocurre, también salen estos asuntos y es más revulsivo todo el proceso político en Brasil. Si uno va siguiendo la política brasileña, todos los días pasan cosas. Realmente, hace pocos días Aécio Neves, una de las principales figuras, expresidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que había salido en la delación premiada de uno de los magnates de la carne, de JBS, sí. Batista decía, transaban por 500.000 reales un apoyo para darle a Aécio Neves para que pagara a sus abogados por los asuntos de corrupción. Y él decía bueno, vamos a mandar a alguien a hacer esta transacción que pueda ser eliminado rápidamente, y manda a su primo. Todo eso está grabado, todo eso aparece, y la justicia considera que no es una prueba flagrante y le devuelve sus fueros parlamentarios. Todo eso pasó hace pocos días, y eso también había agitado la opinión pública en Brasil. O sea, mirar de cerca la situación brasileña muestra que día por medio hay situaciones políticas que realmente impactan fuertemente en el tablero. Esta es la noticia política, sin duda, que golpea más fuertemente el escenario político en Brasil, ¿no? Lo que tenemos que presumir entonces es que por un tiempo la inestabilidad va a continuar. Totalmente, totalmente. O sea, esta es una situación que llegó para quedarse. Este es un presidente profundamente debilitado, que tiene en este momento en la Cámara en andamiento un proceso de juicio político. Los procesos de juicio político en Brasil son moneda común. Nosotros quizás lo tenemos más a la vista pensando en Collor de Mello o pensando en el caso de Dilma, que tuvo la resolución que tuvo con el caso de la presidenta Rousseff, pero que ha sido una práctica general. O sea, han habido desde la vuelta a la democracia hasta hoy más de 60 pedidos de juicio político en Brasil en estas décadas. O sea, pero Temer es un presidente que está profundamente debilitado, que le cuesta muchísimo mantener sus bases de apoyo en el Parlamento, y que está cercado también por las acusaciones de la justicia, que han caído muchos de sus ministros por causas de corrupción. Entonces, Brasil tiene una situación de inestabilidad y de repliegue en su proyección sobre la región y como actor global que impactan muchísimo sobre la región. ¿Coincide con esos analistas que dicen que en Brasil no hay un golpe de Estado porque los militares no quieren? Porque no les interesa directamente. A ver, yo sobre el caso militar tengo poco conocimiento por no haber profundizado en el asunto. Sobre el caso de los militares brasileños en particular, han habido pocos momentos en los cuales el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha salido a hablar. Antes del juicio político, posteriormente al juicio político de Dilma, hubo una declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hablando de que Brasil estaba a la deriva. Pero los militares en Brasil parecen no inmiscuirse en asuntos políticos, y lo cual está bien, ¿no? Ese no es su rol, no debería serlo. Pero sí hay que tener en cuenta que también ha habido decisiones del presidente Temer que han sido forcejeadas por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando Temer, frente a ciertos avances de manifestaciones en Brasilia, ordena la militarización del Distrito Federal y marchan tropas sobre Brasilia para mantener el orden, es muy probable que hayan existido, y hay algunos comentarios en torno a eso, ciertas diferencias entre las armas. Las posiciones entre el ejército y la armada en Brasil no era la misma, y eso llevó a ciertas tensiones que tuvo que ver, entre otras cosas, que el presidente tuvo que retirar rápidamente, en menos de 24 horas, su decreto de mantener las Fuerzas Armadas sobre Brasil. O sea, ¿cuánta capacidad de mando tiene el presidente Temer sobre las Fuerzas Armadas brasileñas? Esa es una respuesta que yo no le puedo dar con certeza y basada en ningún dato. Pero hay algún indicio de que si bien son Fuerzas Armadas que respetan la institucionalidad democrática,
no tienen, no sé cuánto el presidente Temer puede lograr encauzarlas en el sentido que él desea. La última, porque quedó pendiente, y también es su visión, obviamente es un tema que está en una comisión investigadora en el Parlamento aquí en nuestro país, que eventualmente puede estar en la justicia. Ahora, las ramificaciones de la corrupción en Brasil, para no hacer referencia solamente a Uruguay, en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Con el negocio de Petrobras, con concesiones a OAS, ¿hasta dónde se puede llegar? O sea, que hay que pensar que eso no solamente es un tema que es brasilero y hay que quitarnos la venda y decir, bueno, eventualmente puede haber llegado a nuestro país, o es algo que está enquistado en Brasil y que no se extiende. La corrupción como herramienta política en Brasil es algo que viene desde los orígenes, desde la época del Brasil colonia y de la época del Brasil imperial del siglo XIX. O sea, eso es parte de un ADN político de cómo se maneja lo público en Brasil, donde lo público y lo privado parecen tener, para quienes gobiernan, muy poca diferencia, ¿no? Uno ve la política brasileña y ve grandes figuras como Sarney que gobiernan, antes gobernó Maranhão y luego se transformó en gobernador por otro estado para dejarle la banca a su hija, se transforman como en grandes señores de la tierra. ¿Cómo eso llega a la región? Es difícil saberlo. Hay evidencias ahora de juicios vinculados a la acción de Odebrecht que coloca sospechas de cómo esto fue llevando a la región. Yo creo que cuando se habla de corrupción y cuando se habla de temas judiciales, hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Flaco favor se hace colocando dudas o sospechas o presunciones o convicciones antes que haya pruebas, porque eso puede atacar la política y creo que la política hay que cuidarla, que no quiere decir cuidar a los políticos, sino cuidar la política como procedimiento que protege a los que menos tienen, ¿no? Que nos hace a todos iguales frente a las decisiones del colectivo. Entonces creo que hay que esperar que avance la justicia sobre eso y sí poner mucho las barbas en remojo y mirar a Brasil como el gran asunto. Ahí tenemos un ejemplo de qué problemas se generan en la política y en la democracia cuando el dinero y la política no están bien regulados, cuando no hay una buena regulación de relación entre dinero y política. Camilo López, le agradecemos por su presencia. Como decíamos, es un tema que va a seguir, así que lo volveremos a convocar y esperemos que se dé la coyuntura esta que nos dio la posibilidad de tenerlo, que está por acá por Montevideo. Muchas gracias. Le agradecemos. Hasta La luego. pausa y seguimos con más noticias.